Bueno, continuamos con esta lectura de las 7 cartas del Apocalipsis a las 7 iglesias que Juan se dirige. Hoy estamos en el capítulo 3, versículo 7, iglesia de Filadelfia. Iglesia de Filadelfia. Pásenle. Estamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al 13. A la iglesia de Filadelfia. Vamos a hacer primero la lectura y luego explicamos parte por parte. Apocalipsis 3, del 7 al 13. A la iglesia de Filadelfia le dice perseverar. Escribe al ángel que está en la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el que es veraz, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira, puse ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, guardaste mi palabra y no renegaste de mi nombre. Mira, voy a entregarte a algunos de la sinagoga de Satanás, los que se dicen judíos, pero no lo son, sino que mienten. Haré que vengan y se postren ante tus pies y así sabrán que yo te he amado, porque guardaste mi recomendación de perseverar. También yo te guardaré en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, para poner a prueba a todos los habitantes de la tierra. Vengo pronto. Mantén lo que tienes para que nadie te arrebate tu corona. Al vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá nunca de él. Grabaré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que baja del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien. Este texto es otro mensaje, es otra realidad, es otro grupo, otra parte de cristianos que estaban viviendo de esta forma. Una de las características que más llama la atención es lo que les puse aquí, la iglesia que no tuvo reproche, porque a todos les dice: reconozco esto que has perseverado, pero te olvidaste del amor primero. Pero te has ido detrás de otros dioses, pero estás fallando en esto. A todas las iglesias, las que llevamos ahorita, esta es la número 6, les ha dicho eso. Todos han tenido un pero en esta comunidad de Filadelfia, no. Aquí no los regaña, pues, en pocas palabras. Miren, si vemos el tema, dice: siendo pocos, permanecen fieles. Seguramente era una iglesia chiquita, era una comunidad pequeña, sin mucha influencia, sin mucho poder. Era una comunidad sencilla. Pero a diferencia de otras iglesias, aquí no le dice: tengo contra ti nada. Simplemente le reconoce que se ha mantenido fiel. ¿Qué le pide? Mantente firme ante tus adversarios. Esos que creen que están sobre ti, dice, se arrodillarán ante ti. Te guardaré de la tentación, mantén lo que tienes. Y dice, y al final, el premio, serás columna del templo de Dios y tu nombre estará inscrito ahí. Así como dice en el libro de la vida, estarás en la casa de Dios, ahí estarás. Voy a ir parte por parte. Ahorita me regreso un poquito a esto. Miren, pongo aquí más o menos este mapa. Es el que nos va diciendo dónde está el recorrido. Empezamos con la iglesia de Éfeso, luego de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes y Filadelfia. Es la carta número 6 en estas 7 cartas. Si se fijan, hay un recorrido aquí de ciudad en ciudad y hay una gran diferencia entre lo que le dice a esta de Sardes y lo que le dice a Filadelfia. Estaban cerquita. Pero mientras esta le dice casi que estás vivo, dices estar vivo, pero en realidad estás muerto, porque te olvidaste de lo que habías recibido del evangelio original.
Acá le dice, tú te has mantenido fiel. Entonces, esta es la iglesia a la que no se le reclama nada. Vamos a empezar parte por parte. Dice, estoy en el Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel que está en la iglesia de Filadelfia. Igual que las otras, es la misma introducción. Al responsable, al encargado, al que cuida y a los que pertenecen. Capítulo 3, versículo 7. Esto dice el santo. Algo bien bonito en estas cartas es que, y en el Apocalipsis en general, son los nombres que recibe Jesús, Jesucristo. Nosotros lo conocemos como Jesús, que era su nombre Yeshua, significa Dios salva. Y a ese nombre se le juntó el Meshaya. El Meshaya es el ungido en hebreo, pero se le puso la palabra griega que es Christos. Christos significa ungido, el que ha sido consagrado a Dios. Entonces, el nombre de Jesús Jesús es la parte hebrea y Christos es la parte griega. Entonces es Yeshua, Christos. Sería Jesús el ungido, ese es el nombre de Jesús. Pero en el Apocalipsis se le llama de muchas formas. El que tiene en su mano las 7 estrellas, los 7 espíritus de Dios. El que está parado en medio de los 7 candelabros. El alfa y el omega. El cordero degollado. Y aquí lo llama así. El que es veraz, que no miente. El que tiene la llave de David, el descendiente de David. Aquel que prometieron un rey eterno que es Jesús. El único que tiene la llave y el poder de abrir y cerrar la casa de David, que es como la casa de Dios. Si Él abre, nadie puede cerrar. Si Él cierra, nadie puede abrir. Tiene toda la autoridad. Entonces es un título que se le da a Jesús, ¿okay? Muy bonito así sin decir su nombre directamente. ¿Por qué se utiliza ese lenguaje? Dice, ¿por qué no simplemente le dice Jesucristo nuestro Señor, como en otros escritos? Porque este libro, recuerden, lo está escribiendo con un lenguaje que no quiere quiere que solo los cristianos lo entiendan. Quiere que solo los cristianos lo entiendan. Y un cristiano en ese tiempo, él sabía quién es el que es veraz, quién es el que tiene las llaves de la casa de David. Pues es Jesús. Pues evidentemente cualquier cristiano dirá automáticamente, se refiere a Jesús. Seguimos adelante, capítulo 3, versículo 7 en el Apocalipsis. Ahora vamos al número 8. Conozco tus obras, eso lo dice a todas las iglesias. Conozco tus obras, conozco cómo estás, cómo vives. Mira, puse ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, guardaste mi palabra y no renegaste de mi nombre. ¿Quién puso esa puerta abierta? Nos está hablando apenas de que Jesús es el que tiene la llave de abrir y cerrar. Y Él dice, puso una puerta abierta para que entre y salve al que quiera en esta comunidad. Y algunos pocos se han mantenido dentro de esta puerta. ¿Qué está diciendo? Como lo decían las otras comunidades del Apocalipsis, que pues muchos abandonaban la comunidad cristiana por persecución, por miedo, por cansancio, por no entender por lo que fuera. Era más cómodo ir a, no sé, a lo mejor otros cultos o seguir otros valores, otras formas de vivir. Y a estos no les reclama. Por eso les decía, es la iglesia de Filadelfia. Ven un poquito atrás. Filadelfia, la iglesia que no tuvo reproche. Todas las iglesias les dice, conozco tus obras. Sé que estás, como lo anterior, estás vivo, pero en realidad estás muerto. Otro, te olvidaste de lo que habías recibido al principio. Otro, te has prostituido, te has ido detrás de otros dioses. A todo le reclama, pero a esta iglesia no. Es algo interesante. Es la carta número 6 en el Apocalipsis. Entonces, por eso, en la estructura que estamos siguiendo en todos los libros, elogio, conozco tus obras, permaneces fiel, aunque la puerta está abierta. Aquí no le dice nada, no tengo nada en contra tuya. Le dice, tus adversarios se arrodillarán ante ti, te guardaré, mantén lo que tienes, es lo que le pide, y serás una columna en el templo de Dios. Es una iglesia que se mantenía fiel. Pero ¿cuáles son las características de esta iglesia? Miren, vamos al versículo 9. Mira,
Dice, guardaste mi palabra, no renegaste de mi nombre. Eso es algo interesante. Guardaste mi palabra, no renegaste de mi nombre. Está en el versículo anterior, en el 8, ahí al final. ¿Qué quiere decir guardaste mi palabra? La enseñanza, los mandamientos, los principios cristianos. Y no renegaste de mi nombre. ¿Cuándo reniega uno del nombre, por ejemplo, el nombre de Dios o nombre cristiano? Cuando algo no te conviene. O cuando las cosas van mal. Y uno dice, ¿por qué yo, Dios mío? ¿Por qué la tienes contra mí? Entonces, hay maneras en las que uno puede negar o la propia identidad o la propia fe, como dice en la dificultad de renegar de Dios. Y está diciendo aquí, no renegaste de mi nombre. Mira, voy a entregarte a algunos de la sinagoga de Satanás. Había en ese entonces una cierta rivalidad, al principio no, entre la sinagoga y las comunidades cristianas, porque al principio era como lo mismo. O sea, cuando los apóstoles Pedro, Andrés empezaron a predicar, pues ellos predicaban en las comunidades judías, en la sinagoga donde se reunían los judíos, ahí hablaban de Jesús. Luego empezaron a tener cierta diferencias en decir, bueno, ¿por qué ustedes están hablando de Jesús? Se van a olvidar de la ley de Moisés. Y eso lo abordan desde los mismos evangelios. A Jesús se lo dijeron, tú nos estás enseñando algo diferente. Dice, no, yo no vine a abolir la ley y los profetas, sino a que la ley se le dé cumplimiento y en plenitud. Hasta la más pequeña coma o letra de la ley será cumplida. Entonces Jesús desde ahí dice, no vengo a contradecir lo que ustedes recibieron en el Antiguo Testamento, no. Pero ya en la forma sí se dio una separación. Y más cuando San Pablo o la segunda generación de apóstoles empezaron a predicar más insistentemente que hay que, sí, cumplir la ley, pero Pablo dice, no, pero hay que creer que Jesús es el Mesías. Si declaras con tu boca y crees en tu corazón, entonces serás salvo. Y ahí empezó a haber una diferencia, porque para el judío decían, no, para salvarse hay que cumplir la ley de Moisés, los mandamientos. Y todavía hoy tenemos esa diferencia entre algunas comunidades cristianas. ¿Qué necesitas para salvarte? ¿Qué necesitas para salvarte? Y nosotros, por el lado católico, podemos decir, recibir los sacramentos y no faltar a misa. Y que Dios te agarre confesado. Eso lo decimos, ¿no? Y que Dios te agarre confesado. Es un dicho popular. Que Dios te agarre confesado, es decir, que te encuentre en gracia de Dios. Eso es lo que se espera. Para otras comunidades cristianas, no. Para ellos dice, ya la salvación la tenemos. Cree en Jesús. Cree que Jesús es el Salvador. Pero eso también lo creemos nosotros. Basta que creas con tu boca, que crees en tu corazón y declares que tu boca que Jesús es el Mesías, es el Salvador, y ya estás salvo. Pero bueno, se complementa con otros textos. Sí dice eso San Pablo, sí dice eso, pero también Santiago también dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la mía con las obras. Tampoco puede ser una fe nada más así de decir, pues sí, ya creo en Él y ya con eso ya estoy listo. Bueno, ahora tienes que ser coherente con eso que crees, con lo que haces. O sea, hay una consecuencia, hay una conexión ahí. Entonces, había esa, podríamos decir, diferencia. Las comunidades cristianas empezaron a decir, hay que creer en Jesús como Mesías y Salvador. Y los judíos decían, no, hay que creer en Moisés y en lo que nos dejó en la ley. Entonces, ahí empezó a haber esa discusión. Y entonces llegó un punto en que dijeron, ustedes ya no pueden entrar aquí. Si vienen a proclamar a Jesús, los expulsaron de la sinagoga. Habla, y no quiere decir que todos, porque Pablo donde iba, siempre iba a la sinagoga, siempre iba a anunciar primero a ellos. Si lo aceptaban, pues seguía predicando ahí incluso por meses. Pero si lo rechazaban, entonces se dirigía a los paganos, a los que no eran judíos. Esa fue una práctica constante en los Hechos de los Apóstoles, si nos acordamos. Pero muchos cristianos ya no pudieron entrar a las sinagogas, que venían del judaísmo, ya no pudieron entrar a las comunidades judías. Y si ustedes creen en Jesús, vayan para allá. Entonces,
aquí ya se refleja un poco esa, los llama sinagoga de Satanás. No sé si específicamente un grupo, no podemos generalizar. Aquí también en la Biblia tengamos mucho cuidado, porque si aquí decimos, el Nuevo Testamento está llamando así a la sinagoga, entonces estamos nosotros condenando, rechazando a la religión judía, y no estamos nosotros en afán de rechazar la fe ni la religión judía de nadie. ¿Ok? Se han dado esos conflictos y se han vivido en formas muy, muy radicales, incluso cristianos que dicen, es que ustedes mataron a Cristo, y yo digo que hay malos entendidos de unos y otros, pero conociendo la historia, yo me quedo con lo que han dicho los últimos papas en su diálogo con el mundo, con la religión judía. Ellos son nuestros hermanos mayores en la fe. Son nuestros, de ellos, y Pablo lo pone así, de ellos nació Jesús, de ellos nació nuestro Salvador, de ellos nos vino la ley, de ellos recibimos los mandamientos. O sea, les debemos mucho. Aunque también de ellos, pues también habrá los que tienen una visión más conservadora, pues nosotros ni contamos, o somos como una secta para ellos, el mundo cristiano. Entonces sigue habiendo yo digo que esa incomprensión, pero en un diálogo maduro, abierto entre unos y otros, creemos en el mismo Dios. O sea, el Hashem o Adonai es el mismo Yahvé que nosotros los llamamos, que ellos no pronuncian el nombre de Dios, nosotros sí. Pero bueno, aquí había una confrontación y habla de algunos de esa sinagoga que probablemente eran parte de aquellos que perseguían y que pues trataban mal a esta pequeña comunidad de Filadelfia. Me explico con esto porque es una expresión fuerte cuando los llama algunos de la sinagoga de Satanás. Te los entregaré, quiere decir que se van a unir a ti, van a reconocer lo que tú has logrado, lo que tú has hecho a la comunidad de Filadelfia, a los pocos cristianos que estaban ahí. Continúo, dice, haré que vengan y se postren ante tus pies y así sabrán que yo te he amado. O sea que también Dios está presente en aquella comunidad, a través de ella también se llega. Entonces habrá también quienes se adhieran o sigan la fe cristiana. ¿Por qué? Versículo 10, Apocalipsis 3:10. Porque guardaste mi recomendación de perseverar. Yo creo que es algo de lo más perseverar, ser constantes. Así ahora sí que en las buenas y en las malas. La fe nos tiene que, en las buenas, pues a lo mejor uno está tranquilo, a gusto, sí creo, gracias Dios, todo. Pero como dice, ante una enfermedad, por ejemplo, uno puede renegar, uno puede decir, esto no sirve, esto no me sirve. Y se aleja uno, o te enojas con Dios, con la fe o con la comunidad y te alejas. Pero dice perseverar, es algo que le recomienda. También yo te guardaré en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los habitantes de la tierra. ¿De qué está hablando esto? Es aquí cuando el Apocalipsis enciende alarmas en cualquiera que la lea. ¿Va a venir una prueba? Han venido muchas. Han venido muchas pruebas en cada época, en cada año. Y nos llegan y pasan, pero hay que fijarnos no tanto en la prueba, sino en la promesa que hace nuestro Señor en ese texto. Yo te guardaré en la hora de la prueba. A veces vemos esa frase sobre esta prueba que llegará sobre todo el mundo y nos quedamos, ay, ¿cuál será esa prueba? Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Pues ya nos llega de una u otra forma. Ahorita el mundo está en guerra y esa es una prueba grande. Esa es una prueba grande, afecta. Pero uno pues, pero esa guerra está por allá al otro lado del mundo. Te afecta. Nomás en lo económico. Pues mira, ya el hecho de que no vivamos en un mundo que está en peligro, cuando no hay armonía, cuando pues las cosas se vuelven más caras, cuando hay más odio, cuando no hay paz entre las naciones, todo eso afecta aunque esté lejos de nosotros. Y donde vivimos, pues de alguna forma está bien involucrado nuestro país, porque aquí vivimos, está bien involucrado en esos conflictos. Entonces, que el Señor nos guarde en la hora de la prueba. Esas pruebas grandes, como la guerra, como el hambre, las catástrofes, ya pasamos una.
Nos pasó un huracán encima, eso fue una prueba. ¿Quién de nosotros viendo la ventana y viendo aquella tormenta no dice, ay Dios mío, ya que pase esto? O ay Dios mío, que ya regrese la luz, y no enojándonos solo con la compañía de electricidad, ¿no? Porque fue un gran desastre. ¿Y quién más si se le dañó su casa, se le voló el techo, se le aplastó con un árbol, pasó días sin luz y la necesitaba para sus medicinas? Esas son pruebas. Y vienen y nos llegan otras, no hay trabajo, una enfermedad o una situación. Entonces, llegan pruebas constantemente, pero que Dios nos dé esta constancia. Mantente firme, persevera y yo te guardaré en la prueba. Leamos eso en el Apocalipsis, porque en el Apocalipsis llama más la atención lo otro. Ay Dios mío, ¿cuál va a ser la prueba que viene sobre el mundo? Pero fíjense en la promesa que está haciendo. Sí vendrá la prueba. Sí, no tampoco es ingenuo decir no pasa nada. No, sí pasan cosas, pero Él nos va a guardar. ¿Ok? Dice, la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, son los habitantes de la tierra. Vengo pronto. Eso también es algo que se anuncia mucho. La llegada del Mesías, la llegada de nuestro Señor. ¿Cuándo va a ser? Puede ser en cualquier momento. ¿Cuándo llegará, Señor? Dice, como el ladrón en la noche, no sabes a qué hora. Más bien, manténganse vigilantes, estén atentos. No sabes si en la noche, a mediodía, en la mañana va a llegar. Tú mantente atento. Eso es lo que esas preguntas se las hacían a Jesús. ¿Cuándo, Señor, va a suceder esto? Ustedes estén atentos, estén preparados. Mantén lo que tienes para que nadie te arrebate tu corona. Es decir, mantén lo que has logrado, mantén tu fe, mantén la confianza en Dios, para que nadie te arrebate la corona que te espera si te mantienes firme hasta el final. Al vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá nunca de él. O sea, serás parte de ese templo. Pablo lo explica de otra manera cuando dice, ustedes son templo de Dios. El templo de Dios se va construyendo. La cabeza es Cristo, Él es el constructor. Nosotros vamos integrándonos en esa casa. Entonces tendrás como el lugar garantizado. Y una columna, también es interesante eso, no dice, vas a hacer como un adornito allí en el templo, o vas a hacer una piedrita ahí. No, columna, ¿la columna qué hace? Sostiene. La columna es fuerte, la columna sostiene, está en las partes claves de una construcción. Ahí vas a estar tú, ahí tendrás tu nombre, dice, y no vas a salir de ella. La nueva Jerusalén que baja del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. El que entienda este mensaje, entiéndalo. Eso es lo que está diciendo. Ahora, voy a hacer esta reflexión, me quedan un ratito. Acá, me adelanté un poco. Ahora sí podemos apagarle, José, la luz, porfa, para ver un poquito más. Al cabo ya leímos. Filadelfia aún existe como una ciudad y actualmente en Turquía lleva el nombre de Al-Seir, es el número 6. Está situado a unos 48 kilómetros de Sardes, en la número 5. La que le decía a una iglesia que se creía en apariencia viva, pero estaba muerta. Esta está bien viva. Filadelfia no recibió advertencia o represión del Señor, solo elogios. Tenía poco poder, pocos miembros, pero era perseverante. Se mantenía firme en lo que había recibido. No sucumbió ante los peligros, los mentirosos, los adversarios que los llama sinagoga de Satanás. Esos falsos judíos profesaban la fe en Dios de Abraham, pero sus obras no tenían nada de Dios. Eran realmente adversarios, podemos decirlo así. Ya les expliqué esto de la rivalidad entre la comunidad cristiana y la comunidad judía y de cómo debemos verlo. Nada de que de ahí me baso para condenarlos, absolutamente. Nosotros no estamos para condenar a nadie. Son nuestros hermanos mayores en la fe. Algunos nos aceptarán, nos entenderán, otros no, porque también tienen su postura, su visión, su forma de vivir la fe y la religión. Pero estamos llamados nosotros a respetar y a conocer más su cultura, y además que nos heredaron la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Entonces de ahí viene. Una pequeña comunidad se mantiene fiel en medio de las dificultades y un mundo hostil.
eran perseguidos. Aunque débil, aunque chiquita, persevera. Dios protege y hará fuerte ante los adversarios y la tentación. Debe conservar lo que ya tiene, lo bueno, y su nombre será inscrito en el cielo. Ya hablamos de esto. Esto que ven ahí, pues son restos de esa ciudad. Esas columnas que ven ahí, por eso cuando dice, te haré columna del templo de Dios, esos son restos de una iglesia bizantina, del imperio de Bizancio. Cuando pues empezó también a florecer ahí, fue un periodo de mucha prosperidad cultural, políticamente, militarmente, de todos los sentidos, y se construyeron esas iglesias grandes, que después también fueron destruidas, muchas de ellas. Aquí pongo esto: Filadelfia puede ser la iglesia de la edad moderna. El mundo se ha vuelto laico y humanista, es decir, antes tenía mucho más influencia, todavía lo tiene, y muchos catalogan la voz, por ejemplo, del Papa cuando visita un país, aunque no sea cristiano. Ahorita está visitando algunos en Asia, me parece. Tiene una gran influencia en lo que dice, en lo que menciona, cuando habla contra la guerra, cuando habla a favor de la paz. Sigue teniendo esa influencia, pero no tiene la decisión como anteriormente, cuando el Papa, por ejemplo, nombraba emperadores o los coronaba. Ya no es ese el poder, es de otra forma. Cuando se decidía qué enseñar, qué no enseñar, ahora el mundo se ha separado, se habla del mundo, incluso se dice la separación iglesia-estado, ¿no? En donde la iglesia no tiene que influir en las decisiones políticas, por ejemplo. Ahí donde está más ligado, hay países donde están más entrelazados, pero países donde ya no tienen tanto poder, podríamos decir, político, pero sigue teniéndolo, esperemos, moralmente. Dios ya no es el centro, evidentemente, pero sigue teniendo esa influencia. El protagonismo de otras épocas, también muchas iglesias o comunidades han bajado en número, algunos permanecen fieles. Esta pequeña iglesia debe ser bendecida. Pongo aquí esta foto, si no me equivoco es St. Patrick en Nueva York. Es una catedral grande, hermosa, ahí con los edificios de fondo, que da a entender, como muchas iglesias grandes, pues la presencia, el poder, incluso en nuestros pueblos, cómo eran las plazas. Aquí está el Palacio Municipal y acá está la catedral. Aquí está la catedral, podemos decir los dos poderes, ¿no? Iglesias muy grandes. ¿Qué pasa con iglesias como esta? Que son de tablas, de varas, o de una casita ahí de campaña, ahí está medio borrosa la foto, pero ¿qué diferencia hay entre una iglesia con este poder y este otro? Pues que aquí es algo desde lo pequeño, desde lo que no cuenta, desde lo que no tiene ni recursos, a veces ni gente, pero la fe está aquí. Y muchas veces aquí es donde se conserva. Acá podemos perdernos, se vuelven museos. Muchas catedrales parecen museos hermosos, pero vacíos. Y muchas iglesias de varas, de tablas, casi insignificantes, pero llenas de gente que busca a Dios. Entonces hay veces esa diferencia. Aquí podemos preguntarnos nosotros qué tipo de comunidad somos, ¿verdad? Entonces, termino. Vivimos en un mundo que ya no es tan cristiano. Decimos que somos cristianos. Juramos sobre la Biblia. O sea, incluso aquí dice, juro que voy a decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. Pero, quién sabe. Formamos parte de una minoría y a menudo silenciada, pero nuestro nombre está escrito en el cielo. Esta es nuestra esperanza. Que tengamos nuestro nombre escrito en el templo de Dios, en la Jerusalén del cielo. La pequeñez se convierte en fortaleza. Así que no tengan miedo de que, si no es algo grande, si no somos 100,000 reunidos aquí, si no somos una masa reunida. Así seamos 5 o 3, o los que seamos, 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, le está diciendo un mensaje bien bonito a esta iglesia. Aunque son pequeños, ustedes son grandes. Aunque son pocos en número, su fe dan buen testimonio a los demás y atrae. Entonces, no hay que dejarnos llevar solo por los números, que a veces decimos, es que antes se llenaba, antes, ya, así estamos. Pues que los que estemos ahí,
Los que hemos perseverado, los que hagamos presencia, mantente, persevera, conserva lo que recibiste, vive tu fe en esa confianza, no reniegues de Dios. No reniegues de Dios ante ninguna dificultad y así la haremos bien. ¿Me expliqué? Está bonita esta carta, yo tampoco la había así como saboreado, pero tiene un mensaje muy bonito. Persevera. ¿Qué? Gracias.